A los 19 años, la vida aún debería sentirse ligera, llena de posibilidades que apenas empiezan a tomar forma. Para ella, sin embargo, el amanecer de aquel día llegó cargado de un peso silencioso que no sabía cómo nombrar. El cielo todavía estaba gris cuando se levantó del catre estrecho de la casa familiar, escuchando los sonidos conocidos del campo, el canto lejano de un gallo, el crujido de la madera vieja al enfriarse, el suspiro del viento que se colaba por las rendijas. Se vistió despacio, como si cada movimiento pudiera retrasar lo inevitable. Sus manos temblaban levemente al abotonarse el vestido sencillo que su madre había planchado la noche anterior con un cuidado casi solemne. En la cocina, el olor a pan recién hecho y café fuerte llenaba el aire, pero no le despertaba el apetito. Su madre evitaba mirarla directamente, ocupada en tareas innecesarias, mientras su padre permanecía sentado, serio, con la mirada fija en la mesa. No había palabras suficientes para explicar lo que ya estaba decidido. No era una conversación nueva, era una resolución tomada semanas atrás, discutida en murmullos cuando creían que ella no escuchaba. Aún así, aquella mañana todo se sentía distinto, más definitivo. El silencio era espeso, casi insoportable. Ella recordó cómo, hasta hacía poco, sus días se dividían entre ayudar en casa, caminar por los senderos polvorientos del pueblo y soñar con un futuro que aún no tenía forma concreta. Pensaba en vestidos que nunca usaría, en ciudades que solo conocía por relatos ajenos, en una vida que ahora parecía alejarse como un tren visto desde la distancia. El ranchero del que hablaban no era un desconocido total, pero tampoco alguien cercano. Sabía de él lo justo, un hombre mayor, viudo, trabajador, con 5 hijos que necesitaban una madre. Esa palabra, madre, le resultaba extraña aplicada a ella, tan joven, tan inexperta. Cuando el sol empezó a levantarse, un carro se detuvo frente a la casa. El sonido de las ruedas sobre la tierra marcó el final de cualquier duda. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Su madre finalmente se acercó y, con manos temblorosas, acomodó un mechón de cabello detrás de su oreja. No lloró, pero sus ojos estaban brillantes, cargados de cosas que nunca diría. Sé fuerte, murmuró, como si esa frase pudiera servir de escudo contra todo lo que vendría. Al salir, el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Vio al ranchero de pie junto al carro, con el sombrero en la mano. Era más alto de lo que imaginaba, con el rostro curtido por el sol y una expresión difícil de leer. No parecía cruel, pero tampoco especialmente tierno. En sus ojos había cansancio, una responsabilidad constante que se le había instalado en el cuerpo desde hacía años. Se saludaron con un gesto breve, torpe, 2 personas unidas por una decisión ajena a cualquier sentimiento. El trayecto hacia el rancho fue largo y silencioso. El paisaje se extendía ante ella en tonos de marrón y verde, campos interminables que parecían no tener fin. Cada kilómetro la alejaba más de la vida que conocía. Intentó memorizar los detalles del camino, como si eso pudiera darle algún tipo de control. Pensó en los niños que la esperaban, en cómo serían sus rostros, en si la aceptarían o la mirarían como a una intrusa. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de responsabilidad que nunca antes había sentido. Al llegar, el rancho se alzaba sólido, imponente, rodeado de cercas y establos. Era un lugar vivo, lleno de sonidos, animales, pasos apresurados, voces infantiles que se detuvieron en seco al verla. 5 pares de ojos curiosos la observaron desde la distancia. Había en esas miradas una mezcla de desconfianza, esperanza y tristeza. Eran niños que habían perdido a su madre y ahora veían llegar a una desconocida que ocuparía su lugar, al menos en teoría. Ella sintió un nudo en la garganta, consciente de que no solo estaba comenzando una nueva vida, sino entrando en una herida que aún no había sanado. El ranchero le indicó la casa con un gesto. Al cruzar el umbral, el interior se sentía frío, ordenado de una forma práctica, sin adornos innecesarios. Había rastros de una presencia femenina ausente, una silla pequeña, un pañuelo olvidado, una fotografía descolorida sobre una repisa. Comprendió que no solo tendría que aprender a ser esposa, sino también a llenar un vacío enorme sin saber cómo hacerlo. La magnitud de la tarea la abrumó, y por un instante sintió ganas de huir. Pero se quedó, respiró hondo y levantó la cabeza. Los niños seguían observándola, esperando algo de ella, cualquier señal.
Les ofreció una sonrisa tímida, insegura, pero sincera. No sabía aún cómo sería su futuro en ese lugar, ni si alguna vez se sentiría realmente en casa. Solo sabía que ese momento marcaba el fin de su juventud despreocupada y el inicio de una vida que no había elegido, pero que ahora debía aprender a vivir. En el silencio de ese primer encuentro comprendió que la fortaleza que le habían pedido no sería algo inmediato, sino una construcción lenta, hecha de pequeños gestos, lágrimas escondidas y una determinación que aún estaba por descubrir. Los primeros días en el rancho pasaron como una larga jornada sin reloj. El tiempo parecía medirse por el sol y por las necesidades constantes de la casa y de los niños. Ella despertaba antes del amanecer, aún desorientada, escuchando ruidos que no conocía, el mugido del ganado, el golpe seco de las puertas del establo, pasos infantiles corriendo por el pasillo. Cada sonido le recordaba que ya no estaba en su antiguo hogar, que esa rutina ajena ahora le pertenecía. Se levantaba con cuidado, procurando no hacer ruido, como si aún fuera una visitante que podía ser descubierta en cualquier momento. Los niños mantenían la distancia. El mayor la observaba con una seriedad impropia de su edad, como si se sintiera responsable de los demás. Los más pequeños la miraban con curiosidad silenciosa, escondiéndose detrás de las sillas o asomándose desde la puerta. Nadie la llamaba madre, ni siquiera por error. Para ellos era simplemente, ella, una presencia nueva que ocupaba la cocina y dormía en la habitación que antes pertenecía a alguien a quien apenas recordaban, pero cuya ausencia aún pesaba en el aire. Esa distancia le dolía más de lo que esperaba, aunque entendía que no podía exigir afecto donde todavía había duelo. El ranchero era un hombre de pocas palabras. Pasaba la mayor parte del día fuera, trabajando, y regresaba al anochecer con el cansancio marcado en los hombros. Sus conversaciones eran breves, prácticas, centradas en lo necesario, qué había que reparar, qué faltaba en la despensa, qué animal estaba enfermo. Ella asentía, aprendiendo a interpretar silencios y gestos. No había dureza en él, pero tampoco cercanía. Ambos parecían caminar sobre terreno frágil, sin saber cómo acercarse sin romper algo invisible. En la cocina, ella empezó a encontrar una especie de refugio. Cocinar se convirtió en una manera de sentirse útil, de imponer cierto orden en el caos emocional que la rodeaba. Preparaba comidas sencillas, observando que gustaba más a los niños, ajustando sabores, aprendiendo horarios. Al principio, algunos platos quedaban intactos, pero poco a poco los platos comenzaron a vaciarse. Ese pequeño triunfo le daba fuerzas. No eran sonrisas ni palabras de agradecimiento, pero era una señal de aceptación silenciosa. Por las noches, cuando la casa finalmente quedaba en calma, el peso de la soledad se hacía más evidente. En la habitación, acostada junto a un hombre que aún le resultaba extraño, miraba el techo y pensaba en su vida anterior. Recordaba risas, conversaciones triviales, sueños sin urgencia. Ahora, cada pensamiento estaba marcado por la responsabilidad. Se preguntaba si había tomado alguna decisión propia o si simplemente había sido llevada por una corriente demasiado fuerte. A veces las lágrimas llegaban sin aviso, silenciosas, para no despertar a nadie. Con el paso de las semanas, empezó a conocer a los niños de verdad. El mayor tenía una madurez forzada, fruto de haber cuidado a sus hermanos cuando el dolor aún era reciente. La niña del medio era callada, observadora, con una tristeza que se asomaba en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. El más pequeño buscaba atención de formas torpes, derramando cosas, llorando por cualquier motivo. Ella aprendió a responder con paciencia, aunque por dentro se sintiera superada. Cada gesto de cuidado era un ensayo, un intento de convertirse en algo para ellos, aunque no supiera exactamente qué. Un día, uno de los niños enfermó. Fue una fiebre repentina que llenó la casa de preocupación. El ranchero tuvo que salir en busca de ayuda, y ella se quedó sola con el pequeño, sosteniéndole la mano, cambiando paños, murmurando palabras suaves que le salían casi sin pensar. En ese momento, algo cambió. No fue un gesto grande ni dramático, pero cuando el niño abrió los ojos y la miró con confianza, sintió que una barrera invisible se rompía. No era amor aún, pero era el inicio de algo parecido. Después de ese día, la relación con los niños empezó a transformarse lentamente. No de manera perfecta ni constante, pero con pequeños avances. Una risa compartida, una pregunta inesperada, un dibujo dejado sobre la mesa.
Ella comenzó a sentirse menos extranjera, aunque la sensación de pérdida nunca desapareció del todo. Seguía siendo consciente de que estaba viviendo una vida que no había soñado, pero también empezaba a entender que podía construir algo dentro de ella. Con el ranchero, la distancia también empezó a reducirse, de forma casi imperceptible. Alguna conversación más larga al final del día, una mirada sostenida un segundo más de lo habitual, un agradecimiento murmurado. No había romance, pero sí respeto, y con el respeto llegó una especie de alianza silenciosa. Ambos sabían que estaban intentando sostener una familia rota, cada uno a su manera. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar en el patio, ella se dio cuenta de que ya no contaba los días desde su llegada. El tiempo había dejado de ser un enemigo constante. Aún sentía miedo, aún dudaba de sí misma, pero también había descubierto una fortaleza que desconocía. No era la fortaleza heroica de los relatos, sino una más discreta, hecha de resistencia diaria, de levantarse incluso cuando el corazón pesa. Entendió entonces que su vida no sería fácil ni simple, pero tampoco estaría vacía. Había dolor, sí, pero también una posibilidad inesperada de pertenencia. En ese rancho, entre silencios, responsabilidades y afectos tímidos, estaba aprendiendo a redefinirse. No como la joven que fue entregada a un destino ajeno, sino como una mujer que, pese a todo, empezaba a elegir cómo permanecer.